Si creciste en México, Cantinflas no necesita presentación. Es de esos nombres que llevas adentro, sin saber exactamente cuándo lo aprendiste. Lo viste en la tele, lo escuchaste en boca de tu papá, de tu abuelo, de alguien que se sabía los diálogos de memoria. Era parte del paisaje. Como las tortillas, como el himno en la escuela, como la voz de un vecino que siempre tenía algo que contar. ¿Usted cree que fue a manifestarla y a recibir alambiques y a recibir inspectores y a llevar el libro? Por eso era clandestina, como quien dice que no se sepa. Ese hombre hizo reír a todo un continente hablando sin decir nada. Y lo más loco es que todos le entendíamos. Pero lo que casi nadie sabe es que ese mismo hombre, el del mecate, el del sombrerito viejo, se construyó una mansión frente al mar en Acapulco que hoy está en ruinas, albercas que se llenaban con agua del océano, un tobogán, murales de sirenas, un muelle privado y una estatua de él mismo mirando al Pacífico. Hoy esa mansión guarda secretos que pocos conocen, una fortuna que nadie dimensiona, un amor que nunca reemplazó, mentiras virales que su propia familia tuvo que desmentir y una guerra legal que duró más de 20 años. Hoy vamos a entrar y lo que vas a encontrar adentro no es lo que esperabas. Para entender esa mansión frente al mar, primero tienes que entender de dónde salió el hombre que la construyó. Porque Cantinflas no nació en cuna de oro, nació en el piso de cemento. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes llegó al mundo el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Y su primer escenario no fue un set de cine, fueron las carpas. Esas carpas de barrio donde la gente pagaba centavos por ver a alguien hacerla de payaso, de cómico, de lo que fuera, con tal de olvidarse un rato de lo duro que estaba todo. Y ahí, en ese mundo de lonas remendadas y público que no perdonaba, nació el personaje, el peladito. Un tipo con sombrero viejo, camiseta rota, un mecate por cinturón y una forma de hablar que parecía no decir nada, pero que te estaba diciendo todo. Le hablaba al policía, al político, al patrón y los dejaba en ridículo sin que pudieran quejarse, porque técnicamente no había dicho nada concreto. Eso era genialidad pura y México lo entendió de inmediato. De las carpas saltó al cine y en el cine mexicano de los años 40 y 50 se convirtió en algo nunca visto. Un fenómeno que llenaba salas no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Su cara era la cara del pueblo, su humor era el humor de la calle. Pero aquí viene lo que poca gente dimensiona. En 1956, el productor Mike Todd lo llamó para una película de Hollywood, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y Cantinflas no fue de relleno, fue Passepartout, el papel central. Esa actuación le ganó un Golden Globe. El peladito de las carpas estaba parado en la misma vitrina que las estrellas más grandes del mundo. Y cuando Hollywood no supo qué hacer con él después, su siguiente película gringa fue un fracaso. Cantinflas simplemente regresó a México. No rogó, no insistió, volvió a su público, a su gente y siguió llenando cines como si nada hubiera pasado. Pero lo que pasaba detrás de cámaras era otra película. Para finales de los 50, la prensa en Estados Unidos reportaba que ganaba más de $1,5 millones al año. Lo llamaban el comediante mejor pagado del mundo y no se lo gastaba en fiestas, lo invertía. Productoras de cine, edificios de oficinas, un rancho enorme para criar toros de lidia. Vivía en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y tenía otra residencia en Los Ángeles. Piénsalo un momento. El hombre que en pantalla usaba un mecate como cinturón, en la vida real era dueño de ranchos, edificios y productoras. El que hacía reír burlándose de los ricos era uno de ellos. Y su nombre se volvió tan grande que hoy, si buscas en el diccionario de la Real Academia Española, encuentras un verbo que no tiene ningún otro comediante en la historia: cantinflear. Hablar mucho sin decir nada. Su apellido se convirtió en palabra oficial del idioma español. No solo fama, no solo dinero. El hombre se metió en el diccionario. Y con toda esa fortuna, ¿qué hizo? Se construyó algo en Acapulco que parecía salido de sus propias películas. Literalmente. En los años 50, Acapulco no era lo que es hoy, era otra cosa. Era el lugar donde llegaban las estrellas de Hollywood, donde los millonarios mexicanos construían sus casas frente al mar, donde cada atardecer parecía diseñado para una postal. La era dorada del turismo mexicano. Y si eras a alguien en este país, tenías que tener algo ahí.
Cantinflas no iba a ser la excepción. En esa época, en la zona costera que conocen como Las Playas, se construyó una propiedad que no era una simple casa de playa, era una declaración. El comediante que actuaba de pobre se había construido un paraíso privado frente al Pacífico, y no era cualquier cosa. La mansión tenía varias albercas, y aquí viene el primer detalle que te vuela la cabeza. Una de ellas se llenaba directamente con agua del mar. Tenía una abertura conectada al océano y el agua entraba sola. Imagínate eso, una alberca que respiraba con el Pacífico. Había un tobogán que bajaba hasta el agua. Había murales con figuras marinas por todas las paredes, sirenas, criaturas del mar, relieves que convertían cada rincón en una escenografía. Había un bar. Había un muelle privado donde llegaban las lanchas directamente. Y en la entrada, como si fuera la firma del dueño, estaba esa estatua, Cantinflas de cuerpo entero, mirando al horizonte. Como diciendo, esto también soy yo. Tú piensa lo que significaba eso. El hombre que en la pantalla representaba al más jodido de todos, en la vida real, recibía invitados en un muelle privado, con albercas de agua salada y un tobogán frente al mar. El peladito ya no solo se burlaba de los ricos, vivía como ellos, y tal vez mejor. Pero las mansiones no mueren como las personas, las mansiones mueren como las reputaciones, despacio, a la vista de todos y pedazo por pedazo. Y aquí es donde todo cambia. Hoy, si llegas a esa propiedad, y la mayoría llega en lancha, porque así es como la muestran los videos que circulan en internet, lo que encuentras es otra cosa. Paredes reventadas, albercas vacías donde antes brillaba el agua, concreto expuesto, graffiti, fachadas que se fueron cayendo con los años, con la sal, con el abandono. Y encima de todo eso, en octubre de 2023, llegó el huracán Otis, categoría 5, de los más destructivos que han golpeado Acapulco. Y lo que quedaba de la mansión recibió otro golpe del que no se recuperó. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Y este detalle cambia toda la historia, porque la versión que todos conocen dice que la mansión se abandonó después de que Cantinflas murió en 1993, que la familia la dejó caer, que nadie se hizo cargo. Y suena lógico, pero no es lo que pasó. Su propio nieto, Mario Moreno del Moral, salió a decirlo públicamente. Cantinflas vendió esa propiedad en los años 80, antes de morir. La mansión ya no era suya cuando él falleció. Y la ruina que ves hoy no es responsabilidad de su familia, es de los dueños que vinieron después y que nunca le dieron mantenimiento. Tita Marves, la viuda de su hijo, confirmó lo mismo. La casa se vendió a finales de los 80 y ni siquiera formó parte de la herencia. O sea que todo lo que la gente cree, que la familia la abandonó, que se pudrió por pleitos legales, que nadie la quiso, no es exactamente cierto. La mansión dejó de ser de Cantinflas mucho antes de convertirse en ruina, pero la estatua siguió ahí. Y mientras la estatua siga ahí, la gente va a seguir llamándola la mansión de Cantinflas, aunque ya no lo sea. Y eso no es lo único que se inventaron, porque lo que empezó a circular en internet sobre esta casa, eso sí está fuerte. Mira, si hay algo que el internet hace bien, es convertir un lugar abandonado en una leyenda. Y con la mansión de Cantinflas se volaron la barda. Porque en los últimos años empezó a circular una historia en TikTok que decía más o menos esto: que Cantinflas tenía sirenas encerradas en jaulas dentro de la mansión, que había fotos que lo comprobaban, que las autoridades habían decomisado la propiedad por eso, y que todo se había mantenido en secreto durante décadas. Suena a locura, ¿verdad? Pues millones de personas lo compartieron como si fuera real. Y aquí es donde la familia tuvo que salir a poner orden. En 2025, su nieto Mario Moreno del Moral habló públicamente y desmontó todo, punto por punto. Dijo que las fotos que circulaban ni siquiera eran de esa casa, que la ubicación que daban era incorrecta. Decían que estaba en Las Brisas, y no es cierto. Que la historia del decomiso por parte de autoridades era completamente falsa. Y que todo el mito de las sirenas enjauladas era un invento de internet. Así de simple. Pero hay un detalle más que te lo confirma. Un cuidador de la propiedad explicó que lo que en los videos aparece como jaulas son en realidad cisternas, estructuras construidas sobre las albercas viejas para almacenar agua. No jaulas, no cárceles para criaturas marinas, cisternas. Lo que pasó es que la mansión tenía todos los ingredientes perfectos para el mito. Los murales de sirenas, las figuras marinas, la ubicación frente al mar, el abandono, la oscuridad de los rincones. El internet agarró esos elementos y armó una historia de terror que nunca existió. Las sirenas
siempre fueron de piedra. Nada más. Pero hay algo que sí fue real en la vida privada de Cantinflas, y eso casi nadie lo cuenta. Cantinflas se casó una sola vez. Su esposa fue Valentina Ivanova Zubarev, y cuando ella murió en 1966, él no se volvió a casar. Nunca. Tuvo un hijo que en la prensa norteamericana se reportó como adoptado, y construyó su vida alrededor de su trabajo, sus inversiones y su imagen pública. Pero en lo personal, el hombre que en pantalla siempre tenía una respuesta para todo. En la vida real se quedó solo, y esa mansión en Acapulco, con su muelle privado y sus albercas de agua salada, probablemente fue testigo de las dos caras. Las fiestas donde llegaban invitados por lancha, y las noches donde el comediante más famoso de América Latina cenaba sin compañía frente al Pacífico. Pero la vida privada de Cantinflas no se quedó privada para siempre. En 1990, un juicio en Houston le dio la vuelta al mundo. Una mujer llamada Joyce Jett llevó el caso a tribunales, y la prensa internacional reportó una sentencia de $26 millones. Después, se habló de un arreglo fuera de los tribunales, pero el daño ya estaba hecho. La vida íntima del peladito se había convertido en titular de periódico en varios países, y ahí está el contraste más fuerte de todos. En la pantalla, Cantinflas controlaba cada palabra. Podía hablar 20 minutos sin decir nada y dejarte convencido de que te había dicho todo. Era un maestro del lenguaje, del gesto, del silencio exacto en el momento correcto. Pero en la vida real, cuando los tribunales hablaron, él no pudo controlar la narrativa. Ya no era el peladito, era el acusado. Y eso, para un hombre que construyó toda su vida sobre el control de su imagen, tuvo que ser devastador. La mansión, los mitos, la soledad, los juicios, todo se fue acumulando como capas de salitre sobre esos murales de sirenas. Y cuando Cantinflas murió, lo que vino después fue todavía más enredado que sus propias películas. El 20 de abril de 1993, Cantinflas murió en la Ciudad de México. Cáncer de pulmón. Tenía 81 años. Y México reaccionó como si se hubiera muerto un familiar. Hubo multitudes, hubo llanto en las calles, hubo ese silencio raro que solo se siente cuando se va alguien que todo un país sentía suyo. Porque Cantinflas no era solo un actor, era el tipo que le hablaba al presidente como si fuera su vecino, el que hacía sentir a millones que ser pobre no significaba ser menos, el que con un mecate y un sombrero viejo le dio dignidad al que nunca tuvo voz. Y cuando lo enterraron en el Panteón Español, muchos pensaron que la historia terminaba ahí, que el aplauso final ya se había dado, que lo único que quedaba era recordarlo. Pero no, ahí apenas empezó el problema, porque lo que Cantinflas dejó no fue solo recuerdos. Dejó algo mucho más valioso y mucho más difícil de repartir: sus películas. Décadas de cine, personajes que toda Latinoamérica conocía de memoria. Y esos derechos valían una fortuna que varios querían, y ahí se armó la guerra. En Estados Unidos, el pleito llegó a tribunales federales. En 2002, un juez decidió que Columbia Pictures, o sea, Sony, era dueña de los derechos de 34 películas de Cantinflas, no la familia, no su hijo, una corporación gringa. Años de litigio, abogados, que regalías guardadas en cuentas que nadie podía tocar. Todo para que al final una empresa extranjera se quedara con parte de la obra del peladito. Y si piensas que eso ya es fuerte, espérate, porque en México la batalla fue todavía peor y más larga. Aquí el pleito no era contra una empresa, era entre su propia sangre, su hijo contra su sobrino. ¿Quién era el verdadero heredero de los derechos sobre las películas mexicanas? La pelea subió y subió hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en 2014, más de 20 años después de su muerte, la Corte le dio la razón al sobrino como sucesor legítimo de 39 películas. 20 años. 2 décadas de abogados, de documentos, de apelaciones, de declaraciones en la prensa, para decidir quién tenía derecho a las películas de un hombre que ya llevaba más de 20 años bajo tierra. Hay algo casi poético en eso, y algo muy triste. El hombre que inventó el arte de hablar en círculos sin llegar a ningún lado, dejó una herencia que hizo exactamente lo mismo. Un laberinto legal que parecía escrito por el mismísimo peladito, cantinflesco hasta después de muerto. Y mientras todo eso pasaba en los tribunales, allá en Acapulco, la mansión seguía ahí, cayéndose.
con la estatua de pie, mirando al mar, como si esperara que alguien viniera a resolver algo que ya no tenía solución. Pero ¿sabes qué es lo que más me pega de toda esta historia? No es la mansión, no son los pleitos, no son los mitos de las sirenas, ni las mentiras de TikTok. Lo que más pega es el contraste. Porque piensa en ese chamaco de las carpas, el que empezó haciendo reír a la gente que pagaba centavos por un rato de olvido, el que se inventó un personaje con ropa vieja y un mecate por cinturón, y con eso, solo con eso, conquistó un continente, ganó un Golden Globe, se metió en el diccionario, se construyó una mansión frente al Pacífico, con albercas de agua salada y una estatua de sí mismo mirando al horizonte. Y al final, lo único que sigue de pie es la estatua. La mansión se cayó. La fortuna se la pelearon en tribunales. La vida privada se volvió noticia. Y el nombre, ese nombre que se volvió verbo, hoy lo usan millones de personas que ni siquiera han visto una sola de sus películas. Y si te quedas pensando en todo esto, hay algo que vale la pena decir, porque esta historia no es solo sobre una mansión, no es solo sobre Cantinflas, es sobre lo que pasa cuando alguien se vuelve más grande que su propia vida, y sobre lo que queda cuando todo lo material se desmorona. Mario Moreno salió de donde salen millones de mexicanos, de abajo, de la calle, del a ver cómo le hacemos. No tenía contactos, no tenía apellido, no tenía nada más que una forma de hablar que nadie había escuchado antes. Y con eso, solo con eso, construyó todo. Una carrera que cruzó fronteras, una fortuna que pocos imaginaban, un nombre que terminó en el diccionario y una mansión frente al Pacífico que parecía decir, llegué. Pero el tiempo no respeta fortunas, ni fama, ni paredes. La mansión hoy es escombro. Las albercas, donde alguna vez entraba el agua del mar, están secas y llenas de grietas. El tobogán no lleva a ningún lado. Los murales de sirenas se los fue comiendo el salitre hasta borrarles la cara. Y la única que sigue de pie es la estatua. Ahí, mirando al horizonte, como si todavía estuviera esperando algo que ya no va a llegar. Las películas terminaron en manos de una empresa gringa y de un sobrino que ganó en la Suprema Corte. La vida privada se volvió titular de periódico en varios países. Los mitos de internet taparon la verdad con capas de mentira. Y la casa que él construyó para disfrutar en vida se convirtió en su monumento más triste después de muerto. Pero ¿sabes qué es lo que rescato de toda esta historia? Que cuando tú escuchas el nombre Cantinflas, no piensas en ruinas, no piensas en abogados, no piensas en videos de TikTok con historias inventadas. Piensas en otra cosa, piensas en la risa, en esa risa que no necesitaba explicación, que no necesitaba subtítulos, que cruzaba generaciones sin pedir permiso. Porque Cantinflas no solo fue un comediante, fue un lenguaje, una forma de decir lo que todos pensaban y nadie se atrevía a decir. El pobre que le ganaba al rico con puras palabras. El nadie que se paraba frente a alguien y lo hacía sudar. Y eso, esa rebeldía disfrazada de risa, es lo que México nunca va a olvidar. Las paredes se caen, las fortunas se pelean en tribunales, las mansiones se las come el mar, los mitos van y vienen con cada algoritmo nuevo. Pero lo que alguien te hizo sentir cuando eras chamaco, esa carcajada en la sala, ese momento donde tu abuelo y tú se reían de lo mismo, sin tener que explicar nada, eso no tiene huracán que lo tumbe, eso no tiene juicio que lo reparta, eso no tiene salitre que lo borre. Y eso, mi gente, vale más que cualquier mansión frente al Pacífico, más que cualquier alberca de agua salada, más que cualquier estatua mirando al mar. Porque Cantinflas no se derrumba, Cantinflas se recuerda. Dale like si este hombre fue parte de tu vida. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y déjame en los comentarios, ¿cuál es tu película favorita de Cantinflas? Porque lo que viene en el próximo video, no te lo vas a querer perder.